Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto para entregar. Yo creo que tu Señor vivirás en mí. Yo creo que tu Señor vencerás en mí. Yo creo que tu Señor morarás en mí. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este devocional que tenemos hoy nuevamente con todos nuestros hermanos. Qué privilegio poder tenerlos a todos aquí reunidos, qué gozo es poder saludarlos. Nuevamente saludar a nuestro hermano Gustavo, que ya está conectado con nosotros. Cristina también se acaba de conectar. Un saludo para ti, para toda tu familia. A Juanito, a todos nuestros hermanos que ya se están conectando en las redes. Qué bueno, qué privilegio poder contar con ustedes en esta noche. Y sin más, iniciar entonces nuestro estudio, nuestro devocional que corresponde en esta noche. Hemos venido hablando acerca de aquellos elementos o la vida de Jesús, pero mejor explicarlo. La vida de Jesús la hemos visto durante estos 4 días. Vimos la vida de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. El día de ayer estuvimos hablando acerca del tema de las frases que Jesús dejó o plasmó mientras estaba colgado en esa cruz. Entonces hablamos acerca de ese tema, de esas frases, lo que significó el aprendizaje que tiene que ver para cada uno de nosotros como seres humanos, qué aprendizaje podemos tomar. Obviamente que eso no termina o no terminaba directamente allí, todavía faltaba un pedacito más del propósito que Dios y Jesucristo tenía para con el ser humano. Entonces, ver ese propósito, ese acercamiento, como lo repito, no terminó allí en la muerte de Jesucristo colgado en esa cruz, no terminó ahí en el rompimiento del velo, no terminó ahí en el momento en que el hombre es acercado directamente a Dios, mostrando la resurrección, mostrando el, se me fue la palabra esta noche, mostrando la reconciliación entre Dios Padre y el ser humano. Entonces vimos esos factores, pero hoy podemos entender qué tan importante puede ser el tema de lo que ya vimos, tanto la pasión de Jesucristo, las frases que dijo Jesucristo fueron importantes y lo estuvimos mirando el día de ayer, lo importante que es, pero también podemos mirar qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo. Eso
es un tema de analizar en esta noche qué importancia tiene la resurrección. ¿Será que simplemente hablamos del tema de la resurrección? Jesucristo resucita y qué sucede de ahí en adelante, qué tan importante es para la vida del creyente, para la vida de la iglesia, para el ser humano, qué tan importante es. Pues hay muchos interrogantes y hay muchas personas que están debatiendo, hoy en día debaten muchos y se cuestionan si realmente Jesucristo resucitó o no resucitó. Y para nosotros también es interesante conocer si nuestra creencia, si nuestra convicción realmente lo vivimos y lo sentimos de la misma manera. Jesucristo resucitó literalmente, como lo hemos visto, resucitó en nuestro corazón, en nuestra vida, resucitó Jesucristo. Y también en temas como los de hoy podemos ver cantidad de gente que se está reuniendo, se está congregando y clama a Dios, pide por la ayuda, por la protección, pero no sabemos si simplemente es por la necesidad, porque están acudiendo a Dios, o quizás más adelante podamos evidenciar ese cambio que vimos ayer, ese cambio que esperamos que con las palabras que esbozó Jesucristo las podamos comprender, las podamos poner en práctica de aquí en adelante. Por eso entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar del tema de la resurrección y les voy a invitar que vayamos a un texto. Está en Juan capítulo 20, versículo del 1 hasta el 23. Juan capítulo 20, versículo 1 al 23. Damos un poco de tiempo a aquellos hermanos que están buscando en su Biblia papel. Aquellos que no lo tienen, pues no se preocupen que igual lo estaremos leyendo a continuación. Juan capítulo 20, versículo en adelante nos habla acerca de esos momentos que Jesucristo ya estaba entregando, ya estaba sepultado, ya lo habían dejado ahí en la sepultura y venía un momento especial aquí en la lectura. Entonces dice así el texto: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviendo los discípulos a los suyos, dice que volvieron los discípulos otra vez a donde estaban los otros, y continúa el texto y dice: pero María, que estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: pues se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viniendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es esta pues la lectura que hacemos esta noche acerca de la resurrección de Jesucristo, y más que entender aquellos momentos en los cuales había cierta incertidumbre por parte de los discípulos, de María que estaba allí, que llegó muy temprano, ese cuestionamiento que aparece ahí por parte de los soldados. Entonces vemos digamos que gran congestión en diferentes conceptos. Pensaban que se habían robado el cuerpo de Jesucristo, no entendían todavía realmente el concepto o lo que les había dicho Jesucristo, que era necesario que Él resucitaría para que puedan creer. Obviamente el texto no lo dice, los discípulos todavía no lo comprendían, no lo entendían, entonces es lo que está mostrando el texto. Pero más de ir al texto y después de mirar lo que leímos en el texto, queremos resaltar igual la importancia. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo para nuestros tiempos, para nuestros días? Por lo tanto, entonces vamos a mirar 5 puntos importantes acerca de la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo, pero mirándolo de una manera más como clasificada o dándolo más de una forma de un esquema. Entonces vamos a analizar esos 5 puntos, y el primer punto que vamos a analizar en esta noche tiene que ver con la persona de Jesucristo. ¿Qué importancia tiene la resurrección en la persona de Jesucristo? Ese es el primer punto que vamos a tratar, y obviamente pues vamos a mirar qué es lo que nos resalta aquí el texto. Dice el texto, o lo que nos muestra, que lo primero que se pudo evidenciar a través de la resurrección de Jesucristo, como primera observación, es que se demostró que Jesucristo no era ningún mentiroso. Totalmente. Se demostró que él no había sido mentiroso. A través de toda su vida, de todo su ministerio, Jesucristo estuvo mostrando el sufrimiento, la angustia que venía, pero a través de eso también mostraba y decía que al tercer día resucitaría. Tanto así que entonces esas cosas o esas afirmaciones nos dan a entender que Jesucristo estaba diciendo totalmente la verdad. Si Jesucristo no hubiera resucitado, pues tendríamos dudas referente a otras aseveraciones que estaba haciendo Jesucristo. Esas cosas entonces quedarían en duda para nosotros. Entonces, la primera, digamos que condición, o lo que vemos a través de la importancia de lo que significó para la vida de Jesucristo, es que primero pues encontramos que no fue mentiroso. Segundo, que fue declarado Hijo de Dios. Vemos que a raíz de la resurrección se confirmó parte de esa identidad de Jesucristo, que venía también mostrándola sobre todo en el Evangelio de Juan, siempre diciendo quién era, de dónde venía, por qué había venido, pero no le creían. Y tanto así que los religiosos que estaban ese día ahí en la crucifixión le alegaban y decían: si tú eras el Hijo de Dios, si eres capaz, bájate de esa cruz. Y todos le injuriaban y le buscaban que mostrara ese tipo de señales. Entonces fue declarado, fue mostrada también esa identidad, que era Hijo de Dios en ese momento. Pedro y Pablo
lo anuncian totalmente en Hechos de los Apóstoles. Obviamente esto es posterior a la resurrección de Jesucristo, pero es el trabajo que han venido haciendo, siempre anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, basados en el Antiguo Testamento, en todo lo que afirmaba, no solamente en que vendría el Mesías, en que llegaría, pero que también habría esa resurrección por parte del Señor. Como tercera observación podemos encontrar la importancia en la persona de Jesús, ya lo hemos hablado, que es confirmar esa identidad de Jesucristo. Como una señal, la resurrección funciona como una señal, porque a pesar de tantas milagros y señales que hizo Jesucristo, no le creían, los judíos no le creían, no estaban conformes con lo que el Señor mostraba, por lo tanto entonces ahora es cuando Él evidencia eso. Es una señal para que todos podamos creerle. Tres aspectos que encontramos aquí acerca de la importancia de la resurrección en la persona de Jesucristo como tal. Evidencian que lo que Él estaba haciendo se muestra realmente que era verdadero y que era evidente para todos nosotros. Segundo punto que vamos a tocar es la importancia que tenía la resurrección en el Evangelio, porque es algo que nos compete realmente a nosotros. Nuevamente podemos afirmar muchas veces las palabras que dijo Pablo, que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, pues no tendríamos esas buenas noticias, no estaríamos anunciando el Evangelio. Eso es la parte importante que tiene la resurrección en el Evangelio, que esas buenas noticias las podemos estar transmitiendo. Tanto ya confirmamos la identidad de Jesucristo, como confirmamos la veracidad de Él, ahora el Evangelio tiene más consistencia, ahora podemos anunciarlo con más seguridad. Esas son las bases que tenemos nosotros para nuestra doctrina, no solamente la nuestra, sino otras doctrinas que se basan o se enfocan en la resurrección de Jesucristo. Entonces nosotros podemos confirmar esa veracidad de que sí resucitó Jesucristo. Es la base de nuestra justificación. Por eso podemos anunciar que Jesucristo resucitó para justificación. Cristo tenía el poder para poder salvarse, pero es por la gloria del Padre que Jesucristo resucita. Romanos 6:4 nos dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Por lo tanto, nos permite comprender que Él hizo todas estas cosas para justificarnos a nosotros y permitirnos poder dar la gloria a Él y poder hablar abiertamente sobre quién era Jesucristo o quién es realmente Jesucristo. Segundo aspecto que encontramos aquí en esta importancia es que es la resurrección de Jesucristo también dependía la misión del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, Jesús anunció muchas veces que tendría que irse para estar con el Padre, pero que nos dejaría un consolador. Entonces, esa era la misión que tenía el Espíritu Santo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, la misión del Espíritu Santo o el obrar del Espíritu Santo no hubiera tenido cabida en nosotros y esto quedaría totalmente anulado. ¿Cuál era la función? Por lo tanto, la función del Espíritu Santo era anunciar, primero, convencer al ser humano de pecado. Segundo, mostrar la justicia de Dios. Y tercero, confirmarnos a nosotros que Satanás ya no tenía ningún poder sobre aquel que ha creído en Jesucristo. Esas tres verdades que tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera podido ascender al Padre y el trabajo que el Espíritu Santo no lo hubiera podido ejercer. Entonces nos confirma claramente que la resurrección de Jesucristo también le dio cabida a toda la misión que tiene o que abarca el Espíritu Santo en medio de nosotros. Ahora podemos nosotros evidenciarlo, verlo claramente y saber
que Él estaba obrando en medio de nosotros. Tercera afirmación que damos aquí es que la resurrección también le dio otro título a Jesucristo, el cual es que lo convirtió en el primogénito de los muertos. Al Jesucristo vencer a la muerte, fue el primero que venció. Entonces, nosotros ahora estamos confiados, podemos hablar tranquilamente de que Jesucristo, como venció la muerte, nosotros ahora tenemos esa ganancia, tenemos la vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy la vida, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vale la pena aclarar aquí que la resurrección de Jesucristo es única. Aunque muchos podrán decir, pero es que Jesucristo resucitó a varias personas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también se evidencian varias resurrecciones, pero es bueno aclarar aquí que la resurrección de Jesucristo es diferente. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesucristo en estas muestras que vemos, no solamente en la hija de Jairo, en la hija de la viuda de Naín, en Lázaro, fueron unas muestras de resucitaciones, que es muy diferente una resucitación a la resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos de resucitaciones, quiere decir que Jesucristo lo que hizo fue restaurar aquellas personas o aquellos cuerpos de estas personas, volverlos nuevamente a su estado anterior. Es decir, que cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo, ellos aparecieron o despertaron como si hubieran estado durmiendo. Aparecieron nuevamente ante las personas en su estado y en su cuerpo como le conocieron. Esa es la gran diferencia. Jesucristo en la resurrección no aparece como tal, pero se deja ver, se deja mostrar para que nosotros le conozcamos. Él cambió ese prototipo y por eso ahora nosotros podemos evidenciarlo de una manera diferente a Él. Esa es una aclaración que podemos mostrar aquí respecto a que Él es el primero entre los muertos. Ahora nosotros accedemos detrás de Él a esa vida eterna que Él también nos prometió. Tercer punto de esta noche, la importancia de la resurrección en el ministerio actual. No es el ministerio de nuestra iglesia, sino en ese ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿qué importancia tiene o qué relevancia tiene la resurrección en ese ministerio de Jesucristo? Pues obviamente Jesucristo siempre nos habló, nos instó a que nosotros debíamos darle la gloria al Padre, que no son las cosas que nosotros hacemos, que no es lo que nosotros vivimos, sino que es todo gracias a que el Padre lo ha permitido. Gracias a ese amor y esa misericordia, el Padre nos permite ahora tener todas estas cosas. Por eso damos gracias a Dios, por eso le glorificamos, por el bienestar que tenemos, por la provisión que nos da todos los días. Y en eso se puede manifestar en 4 puntos el ministerio de Jesucristo. Cómo el Padre ha sido glorificado y ahora está a la diestra de nuestro Padre. Eso es un aspecto importante. Él fue glorificado, Dios lo glorifica a Jesucristo, nosotros nos glorificamos a través de Jesucristo para dar la gloria al Padre y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Recuerdan la motivación que hablamos hace días de Jesucristo? La motivación de estar al lado de su Padre, pues ahora se cumple. Jesucristo ahora está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, cumpliendo con ese anhelo y ese sueño que él tenía de volver otra vez a su casa. Segundo, ahora Él es nuestro sacerdote. Al hacer la resurrección, al permitir que Él se llevara todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, Él se convierte ahora en nuestro sumo sacerdote. Nos convierte ahora en un canal directo donde ya no hay más intermediarios. Solo tenemos a Jesucristo y por eso hablamos de que Jesucristo es el centro de nuestra fe. A Él solo le podemos colocar nuestros ojos directamente. No estar pendiente de otras cosas, sino a Él, que es nuestro sumo sacerdote. Otra cosa
es que ahora Él es la cabeza de la iglesia. En Él es visible todas estas cosas. Él fue la persona, el motivo de expiación para que nosotros pudiéramos ser redimidos, y Él es ahora la cabeza de esta iglesia. Algo también importante para resaltar en el ministerio de Jesucristo es que Él nos está esperando arriba, como juez, para determinar y juzgarnos a cada uno de nosotros. 4 aspectos acerca del ministerio de Jesucristo: que ya está en los cielos, que va a ser nuestro juez, que ahora es nuestro sumo sacerdote y que además de eso es la cabeza de la iglesia. En cuarto lugar, encontramos la importancia para la iglesia. ¿Qué importancia tiene esto para la iglesia en general? Y como ya lo había expresado nuestro apóstol Pablo, si la resurrección y si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección es la parte fundamental, es el corazón de lo que nosotros hablamos. Si no hubiera resucitado Jesucristo, la iglesia pierde toda credibilidad de lo que hacemos. No estaríamos diciendo nada veraz, estaríamos metidos en un problema grande diciendo mentiras. Y hay que entender que la resurrección de Jesucristo, ya lo hablamos antes, estaba anunciada desde el Antiguo Testamento, y todo el trayectorio de la Biblia ha estado anunciándose la resurrección de Jesucristo. Por tanto, aquellos hermanos que creyeron en esa resurrección, que vivieron y que anunciaron esa resurrección de Jesucristo, entonces perdieron el tiempo, porque Jesucristo no resucitó. Vana es nuestra fe, y entonces estaríamos perdiendo el propósito real que tiene la iglesia. Ese es el segundo punto, que la iglesia siempre lo anunció, siempre estuvo mostrando y evidenciando la resurrección del Señor. Entonces, ahora confirmamos que todo es real, que todo es verdadero, por lo tanto nuestra doctrina se fortalece cada vez más. Podemos salir con tranquilidad, con muchas herramientas para poder anunciar y expresar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quinto, la importancia que tiene ahora para el creyente. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Pues obviamente muchísima. Es nuestro fundamento, como lo dijimos, este es el corazón de nuestro Evangelio. Aquí es donde nosotros podemos descansar todas nuestras convicciones y lo que creemos. Podemos afirmar que la resurrección es el ejemplo para el pueblo. Esa resurrección es el ejemplo que nos da Jesucristo para reflejarlo en nosotros. Así como Él vivió, como Él caminó, como Él enseñó, eso es lo que se refleja en nosotros, lo que ahora nosotros tenemos que vivir y que mostrar de ahí en adelante. Por cuanto Él vive ahora, por lo que Él vivió, por lo que Él mostró, nosotros también ahora tenemos que reflejarlos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, pues nosotros estaríamos muertos espiritualmente hablando. Dice el texto bíblico, dice que la vid y los pámpanos. Si ahora miramos que Jesucristo no resucitó, entonces la vid estaría muerta. Por tanto, los pámpanos también estarían muertos. O sea que no tendríamos nosotros ninguna opción de salvación. Segunda observación a este punto: la resurrección es la base de nuestra salvación. La resurrección es la base de nuestra salvación. Todos nuestros pecados han sido perdonados gracias a esa expiación que hizo Jesucristo. Jesucristo se ofreció él mismo, se ofreció en sacrificio para llevarse todas estas cargas que nosotros teníamos. Él se ofreció. Por lo tanto, ese sacrificio que él hizo le plació, le fue agradable a Dios Padre, y por lo tanto permitió que ese sacrificio se hiciera real,
Si a Dios no le hubiera gustado ese sacrificio, si no le hubiera gustado que Jesucristo fuera esa expiación de nosotros, pues estaríamos nosotros todavía en las mismas condiciones. Pero a Dios le gustó, Dios se sintió satisfecho con esa expiación que hizo Jesucristo, que se llevara todos esos pecados de nosotros para justificarnos a nosotros, para hacernos aceptos frente a Dios Padre. Al hacerlo, nos permitió acercarnos a esa salvación, nos abrió la puerta de par en par para entrar en una relación permanente y directa con nuestro Padre. Por lo tanto, volvemos a decir, si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros andaríamos en medio de nuestra iniquidad, en medio de nuestros pecados y no tendríamos la conciencia de qué es lo que estamos viviendo. Tercera particularidad que encontramos aquí. La resurrección es importante porque muestra o depende de nuestra santificación. La resurrección depende de nuestra santificación. Es decir, que ahora Jesucristo nos muestra un camino. Resucita Jesucristo, pero nos deja ese ejemplo grande y nos muestra un camino diferente. Ese camino que nos invita a cambiar, a transformarnos, a morir a ese viejo hombre, pero resucitar al nuevo, tal cual como lo hizo Jesucristo. Si Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Es esa nueva invitación a vivir de una manera diferente, de una manera agradable, que ya no vaya en contra con aquellas doctrinas, con aquel mensaje que Jesucristo quiso plasmar en cada uno de nosotros. Cada día que nosotros crecemos y que vivimos en la palabra del Señor, cada vez nos vamos acercando más, un poco más nos vamos acercando a ese Jesucristo, a ese Dios que nos impregna todos los días de ese amor, esa misericordia que Él da para nosotros. 5 aspectos que vemos en esta noche, mis hermanos, de lo importante que es o que fue la resurrección de Jesucristo en medio de nosotros. Tal cual como lo hizo Jesucristo en sus palabras, mirando desde un poco más hacia afuera, hacia adentro, pero que nos deja ver algo muy particular, que podemos afirmar también en la resurrección de Jesucristo, que la resurrección de Jesús nos hace también posible el servicio para Él. Cómo nosotros manifestamos ese servicio, ese trabajo que Él hizo al resucitar. Obviamente lo podía hacer Él. Ese es un trabajo en equipo que hizo con el Padre para resucitar. Nosotros humanamente no lo podíamos hacer, pero ahora tenemos ese privilegio. Podemos gozar de la vida eterna simplemente creyéndole en Él, creyendo en todo lo que Él hizo por nosotros. De su resurrección depende nuestra comunión, cómo nos comportamos, cómo vivimos, no solamente internamente en nuestra relación con nuestro Padre, sino externamente, cómo yo planifico, cómo yo muestro esa comunión que el Señor hace conmigo, cómo la plasmo en la práctica hacia los demás. Nos deja también algo evidente, que la resurrección de Jesucristo nos da esa esperanza de mantenernos firmes porque estamos seguros y convencidos de la segunda venida, de que Él va a venir nuevamente por su iglesia. Estas son algunas de las implicaciones que tenemos en esta noche. Y no podemos irnos sin terminar en la reflexión de esta noche, mis hermanos. Esa reflexión que nos invita a comprender un poco más lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ya la tumba está vacía. Muchos podrán estar tristes, otros estaremos gozosos, porque la tumba está vacía, porque Jesucristo triunfó, porque Jesucristo venció a la muerte, resucitó, y a través de esa resurrección somos salvos, somos aceptos. Por lo tanto, ¿qué te dice a ti esto? Estas cosas que Jesucristo plasmó en su resurrección con respecto a tu fe. Si tú que eres creyente, ¿hay algo que te motiva a cambiar tu vida? Si no eres creyente, ¿hay algo que te invita a aceptar a Jesucristo?
¿Sientes que todavía hay tiempo para acercarte a Él? Pues es tiempo de poder orar en esta noche. Amado Padre Celestial, damos infinitas gracias a ti, Señor, por ese momento espectacular que tú hiciste, Señor. Solo tú lo podías hacer. Mostrar tu resurrección, Señor. Solo tú podías entregarte, Señor, para justificarnos, para salvarnos de tremendo castigo, Señor. Gracias, amado Rey, porque solo tú eres ese Padre especial y amoroso que nos muestras cada día un mundo mejor, Señor. Un mundo especial en el cual nosotros nos gozamos, Señor. Anhelamos tu pronta venida, Señor. Te esperamos con gozo y con ansia, Señor. En medio de estas situaciones que son difíciles de vivir, conflictivas, en medio del egoísmo que estamos viviendo, de la amargura de tantos hermanos, Señor. Qué bueno sería que tú te presentaras y te llevaras a tu iglesia nuevamente, a ese sitio que tú prometiste, Señor. Un sitio donde hay paz, donde todos somos iguales, Señor, donde no hay rencor, donde no hay rivalidades. Te pedimos a ti, Señor, porque tú te manifiestes pronto. Pero mientras tú lo haces, Señor, permítenos vivir en convivencia, en amor, entendiéndonos los unos a los otros, Señor, comprendiendo realmente este mensaje de la resurrección tuya, Señor. No fue solamente un suceso, sino que evidencia la grandeza tuya, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, por todos aquellos hermanos que están sufriendo, que quizás en esta noche no tienen un plato de comida. Que nos muevas, Señor, que nos instes a buscar y ayudar, a mostrar ese servicio, Señor, por aquellos hermanos que quizás tampoco tienen un abrigo. Rogamos por todos ellos y seguimos clamando, Señor, por toda esta situación que estamos viviendo, para que tú seas mostrando tu voluntad en medio de ella, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos, por tener tu oído atento a nuestras necesidades. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. Mis hermanos, nuevamente dándoles gracias a todos ustedes por compartir con nosotros a través de estos medios, que haya sido de bendición esta palabra que el Señor ha querido transmitir en esta noche, y recordarles que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para nuestro culto a través de estos medios, y el martes nuevamente, si Dios lo permite, a las 7 de la noche para continuar con nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo. Chao, chao.